Y si hay dos nombres en la cuenta, pues le dan 90.000. Hasta 100.000, pasando 100.000, no garantizan que se pueda devolver. ¿Por qué creéis que el gobierno ha hecho eso? Porque si yo mañana tengo, por ejemplo, 10.000 euros y veo que la banca va a hundirse, me voy corriendo a la caja de ahorro a sacarlo. ¿Qué es lo que no quiere? Dice, tranquilo, que hasta 100.000 euros estoy yo que garantizo que ese dinero no se pierde. ¿Vais entendiendo por qué? Para evitar que la gente entre miedo, porque el pánico y el miedo es lo que la bolsa y los negocios no soportan, porque están montados sobre un terreno no seguro. El dinero que vosotros metéis en los bancos, el banco legalmente con él trapichea, porque eso tiene ganancia, y no puede entregarlo a todos los días, todo lo que hay guardado. Esto está claro hasta aquí, ¿no? Yo tengo una pizarra, pero también un trapo. Ah. Esto se ha visto claro, ¿no? Pues digamos. La conciencia. Sigo entonces. Hemos visto ya cuál es el problema que pueden tener los gobiernos para darle dinero a los bancos, para taparle el agujero. Pero solamente esa es la crisis, que los bancos han sido unos impresentables que desde mi punto de vista tenían que estar en la cárcel. ¿O hay un problema más grande? Repito, yo he empezado diciendo que si el problema fuese solamente este, con el dinero que los gobiernos van a poner mediante este mecanismo, pues ya está, a seguir viviendo. No, hay algo más gordo. Es decir, este trapicheo que yo acabo de explicar de la deuda pública es solamente una parte muy pequeñita de un problema muchísimo mayor. Y ese es el problema. Que esto es una mínima parte. Y he hablado de 6 trillones de dólares. Pues esto es una mínima parte. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el fondo del problema? Pues bien, para eso voy a leer, tranquilos, es poco, de un libro, un párrafo. Página 60. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias, cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas. Por industrias que ya no emplean materias primas indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo, y cuyos productos no solo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del globo. En lugar de las antiguas necesidades satisfechas con productos nacionales, surgen necesidades nuevas que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos. En lugar del antiguo aislamiento y la autarquía de las regiones y naciones, se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones. Y esto se refiere tanto a la producción material como a la intelectual. Los productos intelectuales de las diversas naciones se convierten en patrimonio común. Antes de decir yo de quién escribió esto y leer otra parte, voy a comentarlo. Hoy compramos productos hechos en China, en India, en Estados Unidos. Esto es lo que está diciendo esto. Que ya los habitantes de Villafranca no consumen cosas hechas en Villafranca, sino hechas en Sevilla, hechas en Francia, hechas en Italia y viceversa. ¿Sí? Que el comercio se ha extendido. Pero no solamente los productos materiales, sino los productos intelectuales, las novelas, la música, los discos, son productos intelectuales, obra de la cabeza de un compositor, y se venden los 40 principales. El comercio se ha hecho internacional. Pero después, quien escribiera esto sigue diciendo, y esta parte sí es importante. Desde hace décadas, la historia de la industria y el comercio no es más que la historia de una rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción. Basta mencionar las crisis comerciales que, con su retorno periódico, cuestionan en forma cada vez más amenazante la existencia misma de la sociedad. Durante cada crisis comercial se destruye sistemáticamente no solo una parte considerable de los productos elaborados, sino incluso de las mismas fuerzas productivas ya creadas.
Durante la crisis, una epidemia social que en cualquier época anterior hubiera parecido absurda, se extiende sobre la sociedad. Y atención a esto, la epidemia de la superproducción. La sociedad se encuentra súbitamente retrotraída a un estado de momentánea barbarie. Diríase que el hambre, que una guerra de exterminio generalizada la han privado de todos sus medios de subsistencia. La industria, el comercio parecen aniquilados. ¿Y todo eso por qué? Porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados medios de subsistencia, demasiada industria, demasiado comercio. ¿O es que no se cierran fábricas todos los días? ¿O es que no se abandonan tierras en otros sitios todos los días? ¿O es que no se quitan plantas enteras, en el caso de España, por ejemplo en la siderurgia? ¿O es que no van de un país a otro industrias enteras? ¿O no es verdad? Que se produce demasiado, que sobran cosas, en otros sitios falta. Eso se llama una crisis de sobreproducción. Pues estas palabras están escritas hace 170 años y la escribieron un tal Carlos Marx y un tal Federico Engels en el Manifiesto Comunista. Por tanto, hoy he podido ver en algunos periódicos, yo hace un mes y medio rastreando en Internet, que han vuelto a estudiar a Carlos Marx. Pero para desgracia nuestra lo han vuelto a estudiar los de la burguesía, mientras la izquierda tocando el violón. Tocando el violón. Es decir, cuando alguien ya hace 170 años dijo por aquí van a ir dos problemas, conviene ya que veamos que esto que dijeron estas personas hoy se está cumpliendo. Porque esta no es la primera crisis, ni la segunda. Ha habido 200 crisis, lo que pasa es que esta es la mayor. Pero ¿cuál es entonces el problema? Estamos ante una crisis de superproducción. Se ha producido demasiado. Y eso trae una crisis, vamos a ver. Veamos. La crisis en la que ahora estamos tiene las siguientes características. Es una crisis económica. Económica y financiera. Es decir, de los bancos, del dinero. Pero si fuera solamente esto es gravísimo. Hay más. Hay una crisis energética. ¿Qué pasó con el petróleo? Que subió, ahora está bajando, que por cierto no baja mucho la gasolina a pesar de que ha bajado. Las guerras por el petróleo, ¿qué es lo que hay detrás de Irak y de la invasión de Yugoslavia y detrás del Afganistán? Hay otra cosa. Hay una crisis energética. Hay problemas, y ahora mismo, por ejemplo, cuando se rumorea que en el Golfo de México, en aguas cubanas, va a aparecer petróleo, es que de pronto hasta los Estados Unidos han empezado a mirar a Cuba de otra manera. Pues caray, parece ser que aquí puede venir petróleo. ¿Por qué? Estamos ante un problema energético. ¿Y por qué? Porque somos 6.300 millones y hay ya otras zonas del mundo que tienen tanto derecho como nosotros a tener una lavadora, a tener un frigorífico. Y eso consume energía y alimentos. Pero hay otra tercera crisis que se llama alimentaria, palabra que no viene en el diccionario, debió venir alimenticia, pero como estamos ante un fenómeno nuevo, seguramente cualquier día la recogerá el diccionario. Crisis alimentaria. ¿Cómo es posible que produciendo tanto, que hasta hace poco tiempo en las cámaras de la Unión Europea sobraba leche, sobraba mantequilla, ahora han tenido que decir que nos falta? Cuando hay tanta gente que está comiendo, mal comiendo. Hay 1.000 millones, la sexta parte de la humanidad, que comen mal, por no decir que no comen. ¿Cómo es posible que haya una crisis alimentaria? Y la subida de los precios, de los alimentos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Después voy a explicar por qué. Pero hay una crisis. Pero hay más crisis. Hay una crisis geopolítica. El hundimiento, la desaparición de la Unión Soviética puso fin a un momento en el que estaba la guerra, la paz tensa, una paz armada, era el conflicto entre el este y el oeste, recordáis, la Guerra Fría.
Se hundió la Unión Soviética y se dijo, bueno, pues aquí ya, qué bien vamos a estar todos. Mentira. Estados Unidos cogió el mando y se notó. ¿Y cómo lo notaron los trabajadores que había desaparecido la Unión Soviética? Lo notaron después. Pues eso, ese periodo posterior en el que Estados Unidos está mandando, está desapareciendo. ¿Por qué? Porque frente a Estados Unidos, Rusia levanta la cabeza, China y la India son dos gigantes económicos, el euro europeo ya vale más que el dólar. Por ejemplo, cuando Saddam Hussein dijo, yo a partir de ahora voy a cobrar el petróleo que dé en euros, eso le costó después lo que le costó, porque el dólar, después también que porque era la moneda que en estos